Un saludo para cada uno de ustedes en esta noche. Le damos gracias a Dios porque una semana más estamos aquí con ustedes. Gracias por conectarse en este subprograma Tiempo de Reflexión del Ministerio Lighthouse. Para nosotros es una bendición y es un privilegio poder llegar al lugar donde usted esté, que nos preste sus oídos, que nos permita entrar al lugar donde usted esté. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da y como cada semana traemos un tema. Hoy vamos a estar continuando con la parte número 2 de la serie que hemos titulado Tú decides cómo piensas. Así que antes de entrar en materia, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, porque tú nos permites llegar con una palabra de parte tuya para cada una de las personas que verán este video en cualquier lugar del mundo. Señor, declaramos que es tu Espíritu Santo hablando, que eres tú, oh Dios, hablando al corazón de cada persona. Tú eres el único capaz de traer transformación, tú eres el único capaz de generar cambios en nuestras vidas. Señor, y declaramos que tu palabra surtirá el efecto para lo cual es enviada. En tu precioso nombre, Jesús, hemos orado. Amén. Amén. Ok, familia, vamos a entrar en materia. Es bien importante entender que, así como dice Proverbios, y fue el versículo principal de la lección anterior, como el hombre piensa en su corazón, tal es. Esto quiere decir que la manera en que nosotros pensamos determina el rumbo de nuestra vida. Téngalo muy presente. Entonces, en esta oportunidad, vale la pena clarificar lo siguiente. Todos enfrentamos en algún momento situaciones difíciles de cualquier tipo. Recibimos noticias inesperadas, vivimos temporadas difíciles, depresión, pero aun cuando no siempre podemos controlar lo que sucede en nuestras vidas, sí nosotros podemos decidir qué pensamientos alimentamos en medio de la situación que estemos viviendo. Ojo a esto. Entonces, cualquier crisis que nosotros podamos enfrentar en nuestra vida, ojo, cualquier crisis que nosotros podamos enfrentar en nuestra vida, porque nadie está exento de ello, esa crisis no puede definir nuestra mente ni nuestra manera de pensar. Nuestra mente define cómo enfrentamos esa crisis. ¿Está conmigo? Entonces, vamos a empezar a desarrollar este tema y vamos al punto número 1. Los pensamientos de Dios son de bien. Y lo vemos en la palabra de Dios en Jeremías 29 y versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Ok. La palabra de Dios es bien clara. Dios no tiene pensamientos de destrucción para sus hijos. Mucha gente dice, ve como castigo todas las malas situaciones. Y déjeme seguir entrando en materia. Si dice la palabra de Dios que los pensamientos de Él son de paz, entonces hay esperanza y hay esperanza y un propósito. No podemos pensar de otra manera. Entonces, cuando nosotros, ojo a esto, porque mucha gente puede decir que cree en Dios, pero creerle a Dios es algo completamente diferente. Entonces, cuando yo entiendo que Dios tiene para mí pensamientos de bien y yo tomo esto como una verdad, dejo de estar mirando los problemas y las situaciones que enfrento como castigos de Dios.
Mucha gente dice, estoy viviendo esto, me pasó esto, porque no oré, porque no hice esto, porque no fui a la iglesia. O dice, o tal vez me castigó por aquello, por algo que no tenía que hacer. Dios no no es así. No es así. Dios no está con un palo para castigarnos. Ese no es Dios. Entonces, yo tengo que entender cómo aplico esto que es una verdad, que Dios tiene pensamientos de bien para mí, que Dios tiene pensamientos de paz para mí y no de mal. Entonces, ¿cómo lo aplico? Si yo sé que Dios no está en mi contra, eso es algo que tiene que ser una verdad en mi vida. Número 2, aún en medio de la situación difícil que pueda estar, en medio de la prueba, tengo que estar claro que Dios está conmigo y estará conmigo porque así lo prometió. Amén, así es. Y finalmente, ¿cómo sigo aplicando esto? O sea, yo tengo que confiar en que Dios tiene cosas buenas para mi vida, aun cuando esté pasando una situación mala en este momento. Porque no significa que las cosas malas simplemente están diseñadas para acabar mi vida. No. La manera en que nosotros pensamos, la manera en que camina Dios, en que piensa Dios, y lo vimos la semana pasada, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que los nuestros. Entonces yo tengo que entender que la intención de Dios para mi vida siempre es buena y a pesar de lo que esté viviendo, algo va a suceder de eso que estoy viviendo y va a ser bueno. ¿Está conmigo? Ahora, una cosa bien importante es de que, de acuerdo como uno, situaciones que uno decida, algo que uno haga mal o bien, consecuencias vienen bien o mal, pero Dios no tiene culpa en las malas decisiones que nosotros tomemos. Correcto. Ahora, ¿qué resultado puedo esperar por aplicar estas tres cosas que acabo de mencionar? Entender que Dios no está en contra mía, entender que Dios va a estar conmigo todo el tiempo, va a estar contigo todo el tiempo y saber que yo puedo confiar en que sus intenciones y sus pensamientos son de bien para mí. Entonces, eso como ¿qué viene a resultar? Es, a ver, cuando yo pienso estas tres cosas, cuando yo aplico estas tres cosas, yo experimento paz. Yo empiezo a experimentar esa paz por la confianza que tengo en lo que estoy aplicando, que Dios no está contra mí, que Dios está conmigo y siempre estará conmigo y que yo puedo confiar en Él. Que es una ¿Está promesa, conmigo? que es Amén. una promesa que está escrita. Ahora, tengo que empezar a reflexionar y por eso es que este programa se llama Tiempo de Reflexión. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Queremos pedirle que usted le dé like a este video. ¿Por qué? No buscamos seguidores, pero esa acción suya, quizás un comentario suyo en medio de este video, provocará que otra persona simplemente se dé cuenta que no está sola. Provocará que esa persona piense, hay alguien más que quizás está experimentando esto, que piensa que lo que está experimentando es un castigo de parte de Dios cuando no lo es. Quizás esas personas no tienen esperanza y no se han dado cuenta que esta palabra de parte de Dios que dice que Dios tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal es algo que ellos necesitaban escuchar. Por eso cuando tú le das like, tú generas que el algoritmo de YouTube haga que estos videos lleguen a otras personas. Esto que tú haces es un acto que repercute mucho más de lo que tú puedes imaginar. Ese acto de darle like, lo único que está generando es que ese video llegue a lugares donde ni tú ni yo podemos llegar. Así que, por favor, dale like. Continuemos. Vamos a reflexionar entonces en lo siguiente. Yo tengo que pensar y reflexionar. ¿Creo realmente que Dios tiene pensamientos de bien para mí? Y segundo, ¿estoy interpretando mis problemas desde el temor o desde la fe?
Ojo a esto, eso es muy importante. Porque a veces las situaciones que nosotros vivimos, y me regreso un poquitico, si yo estoy confiando en que Dios está conmigo, si yo estoy confiando que Dios está por mí, si yo estoy confiando que todo lo que Él quiere para mí es bueno, entonces yo tengo que descansar en medio de cualquier situación adversa. ¿Está conmigo? Y finalmente, y quiero repetir, ¿estoy creyendo realmente que Dios tiene pensamientos de bien para mí? ¿Estoy realmente interpretando mis problemas desde el temor o desde la fe? ¿Qué pensamientos negativos tengo que reemplazar con la verdad de Dios? Y cuando decimos qué pensamiento reemplazo con la verdad de Dios, son pensamientos que yo reemplazo con la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, pasemos al punto número 2. Tú tienes control sobre lo que piensas. Repito, tú, yo tenemos control. Cada uno de nosotros tenemos control de lo que pensamos. Y quiero leerles Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aquí simplemente lo parafraseamos. Todo lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, en esto pensad. Pero permítame leerle textualmente lo que dice Filipenses 4:8. Y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, tú decides en qué quieres pensar. ¿Quieres pensar en cosas negativas? ¿Quieres alimentar esas cosas negativas? Piensa negativamente. ¿Quieres alimentar cosas buenas? Piensa en cosas buenas. Y esto no se trata simplemente de ser positivo. Esto se trata de alimentarte tú mismo con pensamientos que bajan a tu corazón y se convierten en realidad. La semana pasada, ¿qué dijimos? Si tú vives pensando o teniendo pensamientos de derrota, tu vida va a ser de derrota. Pero si alimentas pensamientos de éxito, de bendición, que impulsan tu vida va a ser diferente. ¿Está conmigo? Entonces, el apóstol Pablo simplemente nos está diciendo con esto que nosotros tenemos que dirigir nuestros pensamientos a lo bueno, a lo honesto, a lo justo, a lo noble, a lo que es digno de buen nombre. ¿Está conmigo? Entonces, si tal vez una mala noticia o una situación difícil que podamos recibir como humanos, obviamente podemos sentir temor o angustia al principio. Es normal. Pero después de ese primer impacto, debemos decidir cómo vamos a alimentar nuestra mente, con qué tipo de pensamientos. Esto es, lo vamos a hacer algo práctico. No alimentes pensamientos de derrota, aun cuando las circunstancias se están mostrando que estás derrotado. No permitas que la crisis gobierne tu mente. Llena ese tanque de pensamientos que tú tienes, llénalo con pensamientos de parte de Dios, con lo que dice su palabra. Y quiero que tengas esto muy presente. Recuerda esto, recuérdalo bien. La crisis no debe determinar lo que piensas. La crisis no debe determinar lo que piensas. Lo que piensas debe determinar cómo manejas esa crisis. ¿Está conmigo? La crisis no debe determinar lo que piensas, pero lo que piensas debe determinar cómo manejas esa crisis. ¿Está conmigo? Entonces, vamos al punto 3. La palabra renueva nuestra mente. Y lo vemos en la palabra de Dios en Hebreos. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos. Permítame, porque a veces lo hacemos por el tiempo, pero creo que esto amerita que lo leamos completo. Hebreos 4:12.
Ok, perfecto. Léelo si quieres, Linda, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ojo, esto es, entonces, ¿qué debo de hacer Imagínese. yo? Yo tengo que alimentarme con la verdad, con la palabra de Dios. Así es que renuevo mi mente. Así es que retroalimento todos los días. Porque por eso es tan importante que yo lea la palabra de Dios. Yo no leo una historia. Yo no leo poesía. Yo leo algo que es el manual de mi vida que Dios me dio, te dio, nos dio a todo el mundo. ¿Está conmigo? Es algo real. Entonces, por eso, ¿qué dice Romanos 12:2? Y aquí es bien importante. Lo hemos dicho muchas veces. Es un versículo realmente determinante en la vida de cada persona. Dice, Que crea o que no crea. ¿Está conmigo? Por favor. dice, Linda. transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios corrige, limpia, alinea nuestros pensamientos con su voluntad. Entonces, si yo no renuevo mi mente y los pensamientos que vienen a mí producto de la crisis o de la situación que enfrento son los que predominan, obviamente usted ya sabe cuál va a ser el final El futuro. en el momento en que usted está enfrentando una crisis. Por eso, mi amigo, mi amiga, Dios nos está mostrando, número uno, te dice que todos los pensamientos que Él tiene para ti, para nosotros, para sus hijos, son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, eso es una verdad que tú tienes que tener en tu corazón. Segundo, te está diciendo, no se está diciendo que su palabra es viva y eficaz y que discierne parte lo más profundo de nosotros. Y luego dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Está conmigo? Entonces, es importante. Esta es la esencia del mensaje. Pensamos, respondemos y decidimos según lo que hay en nuestra mente. Te pregunto, ¿qué es lo que hay en tu mente? ¿Cómo tú estás alimentando tu mente? ¿Qué pensamientos tú le pones a tu mente? Entonces te das cuenta cómo la manera de pensar influye en tu vida. Entonces, vamos a Job. Sí, por favor. Job, capítulo 20, versículo 2. Mis pensamientos me hacen responder, lo que tú estabas hablando ahora. Mis pensamientos me hacen responder. Y tal cual como está en Job, y mira lo que dice Primera de Reyes, por favor. 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se van a estar dos pensamientos? O sí o no. Correcto. O me caigo o me levanto. O creo o no creo. Perdón, sigue. Sí, y es algo que uno, si ya tiene la confirmación, la certeza que lo que está escrito, su palabra lo confirma. Lo que está escrito es algo real, es algo seguro. Algo que me está diciendo a mí, esto es así, pues obviamente, como tú decías ahora, uno, cuando vienen cosas a la vida de uno como que tambalea, pero en el momento uno reacciona. Un momentico, la palabra de Dios dice que Él estará conmigo. La palabra de Dios dice que yo soy su hija. La palabra de Dios dice, y me está dando confirmación, me está dando entendimiento, me está dando seguridad. Y bueno, esa es una muy buena... Con esa confirmación que Dios nos da a nosotros, con esa certeza que Dios nos da a nosotros, es más llevadera la vida. Ahora, entonces, gracias, Linda, ¿cómo aplicamos esto? Sencillo, lo que piensas,
afecta tus decisiones. Es sencillo. Lo que piensas afecta tus decisiones. Lo que piensas afecta cómo reaccionas. Lo que piensas afecta tu futuro. ¿Está conmigo? Entonces, por eso yo debo de cuidar mucho lo que escucho, lo que leo, con quién hablo y lo que permito que entre en mi mente. Cuando tú te juntas con personas que solo hablan negativos, que solo hablan problemas, que solo hablan o traen contiendas, o inseguridades, que solo caminan en una inseguridad, tú no puedes prestar tus oídos a esto. Por eso tú tienes que determinarte. Si hay una persona que dice, discúlpame, yo no pienso así. Tiene que haber alguien que diga la verdad, les guste o no les guste. Tú determinas a quién escuchas. Así como tú determinas cómo pensar, también tienes que determinar qué quieres escuchar. Y tú determinas no escuchar basura, no escuchar inseguridad, no escuchar negatividad. Eso es la parte importante. Entonces, empezamos a cerrar con esto. ¿Qué debo reflexionar en esto? ¿Qué estoy alimentando diariamente? ¿Con qué estoy alimentando diariamente mi mente? ¿Qué es lo que alimenta mi mente todos los días? La palabra de Dios está renovando realmente mi entendimiento. ¿Mis decisiones reflejan fe o reflejan temor? Entonces, eso, cada vez que nosotros te decimos, reflexiona en esto, es algo que es necesario que hagas, porque es lo que debemos nosotros pensar. Cada día en nuestra vida hay decisiones que tomar y es importante saber en dónde estoy parado. Y para finalizar, no importa la época que estés viviendo, no importa si hay aflicción, si hay recesión, si hay dificultades, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. Pero nosotros debemos de revisar nuestra manera de pensar, porque muchas veces la batalla más grande no está fuera de tu vida, está adentro de tu mente, de tus pensamientos. Entonces, quiero terminar diciendo lo siguiente. No siempre caminamos el camino que nosotros deseamos o que soñamos. Ojo a esto, no siempre nosotros caminamos el camino que deseamos, que queremos caminar, pero sí decidimos cómo vamos a caminar la senda que nos tocó caminar. Entonces, para esto, la manera en que pensamos determinará el rumbo de nuestra vida. Por eso, lo que tú decidas pensar, determinará el rumbo de tu vida. ¿Ok? Mi amigo, mi amiga, nuevamente, si te gustó este video, si te gustó este contenido, dale like. No porque busquemos seguidores, ni nos interesa monetizar esto. Lo que nos interesa es que Cristo Jesús se revele en tu vida. Lo que nos interesa es que inicies una relación con Dios. ¿Para qué? Para que vivas esto que está escrito en su palabra. Para que vivas la vida que Dios quiere que camines, que disfrutes. No quiere decir que no habrán situaciones difíciles en nuestra vida, pero en medio de esas situaciones, Dios ha prometido estar contigo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, cerramos este tema y te pido que seas tú, Espíritu de Dios, trayendo una renovación, Señor, trayendo sobre cada persona que escuche y vea este video. Señor, que en su corazón esté la necesidad de alimentar su mente con tus pensamientos, con pensamientos, Señor, de paz, con pensamientos que los
edifiquen, con pensamientos que le den seguridad, Señor, de cada promesa que tú tienes en tu palabra. Nosotros bendecimos a cada persona que está del otro lado. Te damos gracias, Padre, por permitirnos llegar a donde ellos están. Y te pedimos, oh Dios, que tú bendigas su vida, la vida de su familia en toda área. Declaramos que ellos son benditos en su salida y en su entrada. Declaramos que el bien y la misericordia, Señor, se resplandecerán en sus vidas en cada momento para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, oh Dios. En tu nombre hemos orado, Jesús. Amén. Amén. Familia, gracias. Recuerda, dale like, suscríbete y nos vemos la próxima semana en tu programa Tiempo de Reflexión Del Ministerio Lighthouse. Hasta la Que próxima. Dios les bendiga. Un buen fin de semana.